Rimaikulia kichkillapay kichikta ukuysun huymanta runasimi rimakuhinariki. Un saludo cariñoso para todos ustedes y todas desde el fondo de nuestro corazón como runasimi rimakuj. Y en primer lugar quiero saludar a los maestros que están aquí, muchos, defensores de las lenguas y culturas indígenas, y soy una de las personas que cree en la política de Estado. ¿Qué quiere decir? Que aquí hemos escuchado el proceso para tener la ley y responde seguramente a un proceso construido históricamente por el reconocimiento de derechos de los pueblos originarios de nuestro país. En ese sentido, mi saludo a los pioneros también, que no tienen poco tiempo, ¿no? Y a las autoridades, porque el otro aspecto que yo veo aquí es que tenemos autoridades interesadas de los diferentes sectores y que es indispensable también escuchar y hacerse escuchar. En ese sentido, yo tengo dos imágenes para luego compartir con ustedes lo que hemos preparado en relación específica a la ley. Una es que yo fui monolingüe hasta los 10 años, pero solo a los 42 años pude expresarme en el sentido de que yo era una quechua hablante. Imagínense, a los 42 años en un espacio público. Luego, el año pasado, nosotros tuvimos una muestra de cine y con jóvenes, adolescentes de secundaria, que hacemos cortitos, aprendiendo a usar la cámara y usando la imagen para mostrar lo que ellos piensen que deben quedar en la pantalla para compartir. Uno de los realizadores, que era un joven vilquino de Vilcahuamán, que estaba en el 5º año de secundaria, apareció en el podio para presentar su trabajo, su corto. Y saben ustedes que no podía hablar el castellano. Habló un castellano que casi no se le entendía. Le siguió una joven Yanesha de la Selva Central. Perfectamente presentó su corto. Y entonces ahí dije, caramba, los tiempos no cambian. Entonces, imagínense ustedes un joven de 16 años terminando la secundaria en la escuela pública, todavía con el temor de hablar en quechua en un espacio público y peor, con mayor inseguridad en la lengua oficial. Luego, la escena del juicio en el caso Uchurajay, con el presidente de la comunidad, creo que se apellidaba Gavilano. Todo el juicio en castellano y él solo repetía manam, manam, manam yachanichu. Nadie le entendía. Son dos escenas, varias escenas que nos marcan en la vida y nos convirtió en lo que somos. Entonces, en ese sentido, voy a compartir con ustedes aportes que hemos preparado ya en mi condición de vieja defensora de derechos, con quienes me acompañé un montón de años con varios maestros de aquí y con líderes, por supuesto, ahora desde el escenario global. Considerando que esta ley debe ser política de Estado, su implementación sigue siendo un gran desafío, no solo para el Estado, sino también para nosotros, para los pueblos indígenas, pero sobre todo para la sociedad peruana, porque no es solo un asunto de los gobernantes ni de los indígenas. El Foro Permanente es un mecanismo de los pueblos indígenas que depende del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, ya tiene 16 años con sesiones anuales y entonces desde su creación este foro ha expresado su preocupación por la alarmante situación de las lenguas indígenas, realizando recomendaciones al sistema de las Naciones Unidas y los estados. En el 2008 el mecanismo expresó que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos pertinentes de derechos humanos
deberían utilizarse como base para elaborar políticas y leyes relacionadas con el fomento y el fortalecimiento de las lenguas indígenas. En este sentido, quiero felicitar, por supuesto, la formulación de la Política Nacional de Lenguas Originarias en nuestro país, que está visto como una ley perfecta. Y, en primer lugar, por fundamentarse en un enfoque de derechos, como ya lo han reconocido aquí, y porque contribuye al ejercicio de los derechos consagrados para los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas. Sin duda, la nueva política es un paso ambicioso para el reconocimiento de nuestros derechos lingüísticos y la promoción y protección de nuestros idiomas, pero al mismo tiempo es lo mínimo indispensable para empezar a revertir los daños provocados por el colonialismo y las políticas asimilacionistas de los años anteriores. Esto que también se dijo, si aprendemos mejor el castellano, seremos menos excluidos, ¿no? Asimismo, si bien se trata de un avance hacia la construcción de un Estado y una sociedad intercultural, es importante tener claridad de que no es suficiente. Se debe tener cuidado para que en la práctica no se confunda la interculturalidad con el multilingüismo, dado que es relativamente más fácil promover el uso de las lenguas indígenas que transversalizar la interculturalidad en el contexto de falta de recursos y voluntad política en diferentes niveles del Estado. Esto que hablamos de los presupuestos apropiados. Existe un gran riesgo, pues, de que las políticas ambiciosas y el discurso avanzado de los documentos oficiales se reduzca en actos simbólicos y puntuales, como campañas y microtalleres para promover lenguas indígenas. Sin embargo, siempre tenemos la esperanza de que no sea así. Según algunas estimaciones, ¿no?, del 50 al 95% de las lenguas del mundo estarían extinguiéndose o en peligro al 2100. No podemos perder más tiempo, por supuesto. Felizmente, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas en el 2019 es un contexto favorable para acelerar la adopción de medidas concretas hacia la construcción de un Estado multilingüe e intercultural. Mediante la movilización de recursos, la construcción de alianzas intersectoriales e intergubernamentales y el aprendizaje de buenas prácticas en todos los contextos. Espero que en el marco de este año el Ministerio de Cultura logre sensibilizar a otras entidades del Estado acerca de la importancia de nuestras lenguas y culturas, porque esta política no puede implementarse con éxito sin voluntad y esfuerzo adicionales de toda la estructura estatal en el plano nacional y en las regiones, como se ha dicho, ¿no? Como en otros contextos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la profundidad del uso de la lengua en relación a lo que es la cultura y el ser humano o la persona usuaria de esa lengua. Es decir, no quisiéramos que se nos vea solamente como alguien que habla una lengua propia, diferente, sino que conlleva esa lengua. Y en ese sentido, el sujeto sociocultural, poseedor de ese derecho, tiene que ser tomado en cuenta en todos los aspectos relacionados a sus derechos integrales para el ejercicio pleno de esos derechos. Hemos hablado mucho del racismo, de la discriminación como sector cultural, ¿no? Pueblos indígenas, originarios o quechuahablantes o aymarhablantes. Y sin embargo nos damos cuenta que lamentablemente los prejuicios y las formas todavía coloniales que tenemos como parte de nuestras enfermedades de las que tenemos que curar no permiten un gran avance en el reconocimiento de esos derechos. Nosotros hace, creo que 10 años, empezamos una propuesta
de que el gobierno regional de Ayacucho reconozca las lenguas indígenas que se hablan en Ayacucho como el derecho que tienen los pueblos nomatziguengas, asháninca y quechuahablantes de Ayacucho a asistir pidiendo servicios, sea al Ministerio de Agricultura o cualquier otro sector, y que pueda ser atendido en su propia lengua. Nos tomó 8 meses lograr esa ley en el gobierno regional y tuvimos que apoyarnos en los documentos de la UNESCO porque los propios funcionarios regionales no creían que eso era posible. ¿Cómo rompemos con esa barrera? Y ahí entra la responsabilidad de la autoformación en el reconocimiento de derechos desde una perspectiva intercultural, en el que no pensemos que solo los indios, los quechuahablantes o los aymaras tienen derecho de aprender en su propia lengua, sino pasar a reconocer lo que dice nuestra Constitución, reconocerse como un país multilingüe y pluricultural, ¿no es cierto? Y eso implica, siempre lo decimos, que el sistema educativo nacional contenga formación en su currícula educativa para que los nuevos ciudadanos y ciudadanas tengamos esa mirada intercultural y desde los derechos que nos tocan a todos y todos. Estemos aquí, estemos en Lurigancho, estemos en Pujas o estemos en París o Nueva York. Siempre seremos los peruanos que defienden, reconocen y respetan los derechos de todas y todos. A eso queremos llegar y auguramos que esta ley, con su implementación, nos dé ese nuevo panorama de lo que debe ser nuestra sociedad, nuestro país. Todos respetándose mutuamente. Gracias.